Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, solemos comentar al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com, dedicado a la cultura en su más amplio espectro, literatos, músicos, cineastas, incluso filósofos, tienen cabida en este espacio en el que le damos la oportunidad a creadores para que nos cuenten lo que están haciendo, sus proyectos, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Y después de un par de programas que hemos estado involucrados en la música, incluso con el luthier, que construye instrumentos tan curiosos de madera, Paco, que tuvimos hace un par de programas, pues volvemos a la literatura, que nos encanta. Y además, literatura relacionada con la historia, novela histórica, y un libro que cuando me llegó la reseña de los amigos de Almuzara, digo, este libro tiene que ser fantástico. Y yo no suelo equivocarme, tengo buen ojo con las portadas y sobre todo con las reseñas. Recibe el cordial saludo de Franco Tassaavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante saludamos a el amigo que nos acompaña en estos minutos, que nosotros, que Luis Miguel Sánchez Tostado, el autor de la novela que vamos a hablar de la que vamos a hablar, La maldición de Jericó. Luis Miguel, es un verdadero placer, te agradecemos que hayas aceptado nuestra propuesta y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros y compartir este ratito. Pues Luis Miguel, a nosotros nos ha encantado ver esta reseña, esta novela, y además que nos gusta también la temática, porque mezclas un montón de tramas interesantes de distintas partes sí, partes de la historia. Pero bueno, no quiero enrollarme y la primera pregunta es la obligada. ¿Cómo te surge escribir sobre los manuscritos del Mar Muerto y en esta fantástica novela La maldición de Jericó? Cuéntanos un poco la génesis. Bueno, la génesis es... hace un tiempo yo leí un libro que me impactó mucho, que es El escándalo de los manuscritos del Mar Muerto, de Michael Beyen y Richard Day, ¿no? Que tuvo un impacto tremendo. Y aquello me quedó pendiente. Y hace un año, el año pasado, publiqué con Almuzara la historia desconocida del Jesús de Nazaret, y la verdad es que fue una invitación a continuar sobre esta intriga, este suspense que hay en torno a los manuscritos muertos. Todavía existen enigmas donde los historiadores no se ponen de acuerdo y no está todo dicho sobre los manuscritos de Mar Muerto. Entonces encontré pues como una especie de filón, ¿no? Donde decir, oye, aquí, y ahora te lo comentaré, aquí se dieron unas circunstancias tan especiales como para poner en marcha una conspiración, una aventura policíaca con sus asesinatos, con sus persecuciones, con su investigación policial, etcétera. Realmente me vino como anillo al dedo, ¿no? Sí. Y cuando te pusiste sí, claro, a ir saltando de una época a otra, tenías bastante claro cómo iba a ser la estructura. Bueno, tú tienes ya experiencia, que tienes 60 libros con pero a la hora de plasmar pues una serie de tramas que van saltando de una época a otra época, y además con varios siglos de diferencia, la complejidad, bajo mi punto de vista, esto se va agravando, supongo, ¿no, Luis Miguel?
Sí, mira, mi estilo narrativo, sobre todo en las novelas de ficción, en la narrativa de ficción, yo suelo utilizar con mucha frecuencia eh, los saltos en el tiempo, contar historias paralelas mm, que coinciden y luego se juntan, ¿no? Esto es una técnica muy cinematográfica que me ha permitido incluso pues, adaptarla al cine. Algunas de mis obras se han adaptado al cine y esa técnica la sigo manteniendo. En este caso, en La Maldición de Jericó, hay dos historias paralelas, digamos, que se van alternando a capitular, que es lo que está pasando en 1959 en Cisjordania, en el entorno en el desierto de Judea, en Qumran, con una expedición de unos amigos que son arqueólogos que están trabajando en la excavación de Tel al-Sultán, que era la antigua ciudad de Jericó, que esto es real, ocurría de verdad, y encontraron en una cueva desconocida, encontraron un pergamino inédito. El personaje Peter Fortabat, que es filólogo, ¿Mm? y este pergamino podría hacer tambalear los cimientos del cristianismo. A partir de aquí surgen unas persecuciones, unos crímenes misteriosos, unos falsos suicidios y bueno, lo que está ocurriendo en eso. Y paralelamente, 51 años después, están ocurriendo cosas en Inglaterra y en España que estarán relacionados en el 2010, estarán relacionados con aquella antigua historia, porque los sicarios 51 años después seguirán buscando ese pergamino, ¿no? Ese documento tan relevante, ¿no? Y ocurren infinidad que obviamente no puedo contar porque eso lo tiene que descubrir el lector, pero, pero bueno, ocurren cosas, muchas cosas que el inspector Jacob Salamper, que es un inspector de la Interpol de Ankara, le sigue el rastro a esta gente y tiene que evitar en tiempo récord que suceda algo que no debe suceder, muy grave, precisamente cuando España estaba jugando la final de la Copa del Mundo en Sudáfrica, Sí, sí, sí. cuando todo el país estaba pendiente de ese partido, Sí. estaba ocurriendo algo en Madrid en una cámara acorazada en un sótano de la calle Alcalá. Perfectamente. Y bueno, no puedo decir más. Entonces son dos historias y además hay episodios bellísimos, ¿no? En 2010 hay un niño en Madrid que se llama Martín, que tiene 10 años y que conoce a un misterioso eh, anciano que por las noches entra al edificio de las Cariátides, que es donde ahora está el Instituto Cervantes. Sí. Y este hombre es un sanador de palabras olvidadas, que trabaja Qué a curioso. escondidas, digamos, en el sótano, en esa cámara acorazada, ¿no? Y Mm. tienen una relación preciosa el niño y ese hombre, y todo estará relacionado con aquella vieja historia del pergamino de 1959. Sí. Es una Una- historia, como te digo, pues con mucho suspense, con mucha historia, está muy documentado, Sí, sí, sí. con mucha intriga y bueno, la verdad es que estoy satisfecho de cómo ha quedado la historia, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Creo que no me he equivocado con la intuición de este libro. Y una pregunta que siempre tengo la curiosidad, sobre todo los autores que escribís novela histórica. ¿Cómo es la relación con los historiadores? Porque tú no eres historiador, tú eres, según he leído, criminólogo, que bueno, no tiene que ver mucho con la historia, pero a la hora de enfrentarte a este tipo de proyectos, están los historiadores que sí, que conocen bueno, a pie juntillas, pues todos los pasajes de la historia o muchos de ellos. ¿Has tenido con este libro? Evidentemente no, porque prácticamente lo acaba de salir del horno, está todavía
calentito y no ha tenido tiempo a leerse todavía mucho, pero con otros libros has tenido algún problema con historiadores que te han dicho aquí, no sé, te has pasado un poquito, pero claro, el contexto histórico que comentas aquí pues no es tan exacto como pretendías. ¿Has tenido algún problemilla con historiadores o nada? Todo ha sido una balsa de aceite. Pues mira, no he tenido problemas por una razón muy sencilla, porque yo me considero historiador, aunque no tenga el título de historia. Por una razón muy sencilla, la Real Academia de la Lengua dice que historiador es aquel que escribe de historia, no el que tiene un título de historia. Y yo he dedicado más de 30 años a escribir sobre historia, sobre todo de historia contemporánea. Yo te puedo decir que en mi tierra, en la provincia de Jaén, pues he abierto líneas de investigación en las que nadie se había metido, nadie había abordado temáticas tan complejas y tan comprometidas como la guerra civil, como la dictadura franquista, como el exilio republicano, como la lucha guerrillera, como los maquis, como la masonería, como los crímenes sin resolver, etcétera, etcétera. Ujú. Y utilizando las fuentes he hecho una labor de auténtica historiografía, y sobre todo en temáticas muy comprometidas que ni los catedráticos de la universidad se atrevían a hacer. Ujú. Y he arrojado luz sobre aspectos, sobre temáticas que nadie se atrevía. Por ejemplo, hace 2 o 3 años escribí uno sobre la transición oculta, ¿no? Que nunca nos contaron. Y Muy bien. citando las fuentes documentales donde me he perdido durante muchos años, citando, por ejemplo, la maldición perdón, la transición oculta tiene más de 700 notas citando las fuentes documentales. El Ujú. libro de la guerra civil en Jaén me costó 20.000, hice más de 23.000 kilómetros con más de 15.000 fotografías de documentos, me costó 5 años y visité las fuentes documentales de los 100 pueblos de la provincia de Jaén y Ujú. hice el obituario de las víctimas de los dos bandos, por ejemplo. Quiero decir con esto que cuando uno documenta muy bien lo que dice, refrendando sus argumentos con fuentes orales, testimoniales y documentales, incluso gráficas, Sí, pues poco tienen que decir otros historiadores, ¿no? claro, claro, evidente. Al Ujú. contrario, ¿no? Lo recogen con agrado porque estás aportando información inédita que nadie ha escrito, ¿no? Lo de los marcos, por supuesto, no soy pionero porque es una novela de ficción muy, muy documentada, pero por supuesto que me he tenido que documentar con grandes expertos y exégetas de los manuscritos, con de Jezabelme, Antonio Piñero, bueno, toda la saga Sí, sí, de sí. expertos y con bibliografía, lógicamente aportando el elemento de ficción pues si no, no sería una novela, sería un ensayo, ¿no? Pero fíjate que Exactamente. yo fundamentalmente soy un ensayista, Sí, o sí, sea que he sido más historiador que criminólogo, ¿eh? sí, 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 ya me doy cuenta de eso. Te iba a hacer una pregunta, pero no sé si hacértela, porque claro, la tengo aquí un poco, digo, ¿se la hago o no se la hago? ¿Has tenido problemas para publicar este libro? Porque claro, teniendo 60, habrás llegado a la editorial, te habrá dicho, Luis Miguel, ¿otra novela? Pues porque claro, no creo que tengas mucho problema para editar una novela, o me equivoco, Luis Miguel. No, no, hombre, yo ahora mismo estoy muy contento con Editorial Almuzara porque que está publicando pues mis últimos libros en los últimos 4 o 5 años me lo están publicando todos ellos. Tengo muy buena sintonía y bueno, pues después de 35 años, 24 premios literarios, 60 obras, pues Almuzara me ha abierto las puertas. La verdad es que no estoy teniendo ningún problema para publicar con ellos. De momento y estoy muy contento. Exactamente. Y vamos a hablar un poquito más del libro. En todo lo que has escrito, ¿tenía alguna relación con esta temática relacionada con Jericó?
Palestina, Judea, la historia, digamos, sagrada, vamos a dejarlo ahí, o es tu primera incursión en este tipo de temáticas? Bueno, no es la primera porque el año pasado hice La historia desconocida de Jesús de Nazaret, y que es un libro que, en fin, fíjate si es, que es increíble la historia sobre el Jesús de Nazaret, cómo arrastra a la gente, mm, para bien, incluso a los ateos, ¿no? A las cosas curiosas sobre esta figura. Hace 6 o 7 meses me hicieron una entrevista en YouTube, y tiene más de medio millón de visualizaciones. Para la presentación de ese libro, eso no ocurre con una temática distinta. Eso es la fascinación sobre el personaje, aunque sea para desmontar mitos. Sí. La figura de Jesús de Nazaret y todo lo que arrastra detrás es fascinante. Mira, yo en esta obra, en La maldición de Jericó, aunque tiene elementos de ficción, obviamente, pero está basado en un escándalo real que ocurrió en los años, bueno, un escándalo que duró más de 50 años. Y me estoy refiriendo a cuando aparecieron los primeros manuscritos en 1947. Dicen que de forma casual, yo eso no me lo creo mucho, porque aunque dicen que eran unos beduinos, unos pastores, sí, bueno, pero yo creo que los que estaban saqueando las cuevas para vender los pergaminos. O sea, no, eso fue la versión que dieron. Pero bueno, aparecieron 7 manuscritos en la primera cueva número 1. Y a partir de ahí, sobre todo la Iglesia Católica, empieza a ponerse un poco nerviosa y se lanza a la búsqueda de más manuscritos a través de la École Biblique de Jerusalén, que es una institución dominica, católica, Sí. que acapara el estudio y, concentra todos los pergaminos, que luego fueron muchos, porque en sucesivos años, hasta el año 56, aparecieron, pues fíjate, en 11 cuevas, 981 documentos, ¿no? Sí. Algunos completos, otros fraccionados, y son llevados al Museo Rockefeller, que en aquellos años estaba bajo mandato de Jordania, Sí. porque, bueno, recordemos que en 1947 la ONU divide Israel en dos, y desde entonces los conflictos, pues ya lo estamos viendo por la Sí. televisión, que siguen, pues en aquellos años aparece un monopolio, y se forma un equipo internacional para el estudio de los manuscritos, de 8 personas, 8 expertos, en Sí. los que la mayoría son sacerdotes católicos. Ya estamos hablando de manuscritos judíos, ¿vale? Sí. 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 Entonces, son 5 sacerdotes católicos, incluido el presidente, el director de la École Biblique, Sí. dos seglares vinculados a la Iglesia, y solo uno es independiente, que es John Marco Allegro, que es un experto muy prestigioso, que es precisamente quien empieza a denunciar esa situación. Una situación se convierten en un búnker inaccesible para los historiadores independientes. Nadie puede ver los manuscritos del Mar Muerto que no sean ellos. Ya. Durante 50 años. Y no Ujú. se publicaba nada. Y retrasaban las traducciones. Y para colmo, nos enteramos, o se entera el tiempo, de que en 1955, en plena aparición de documentos todavía, el Sí. Vaticano va, compra y se lleva a la Santa Sede una partida de pergaminos, precisamente de los más controvertidos, de los sectarios, que ahora, si quieres, te comentaré de qué hablan, de qué son, Sí. y se los lleva. Eso es real, esto no es ficción. Sí. 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 Aparte de que
aparte de que hablan, bueno, de que aquello fue escrito por los esenios, que eran una especie de ascetas de secta, célibes y pacifistas que vivían en Qumran, ¿no? Y Sí, sí, sí. entonces, bueno, pues eso ha quedado así, pero las pruebas arqueológicas y si buscamos Qumrán y buscamos los manuscritos del Mar Muerto en internet, todavía sigue diciendo que fueron obra de los esenios. Y hay Sí, grandísimas dudas de que esto sea así. Y no se han tenido en cuenta muchas pruebas arqueológicas que desmienten esto. Fíjate que han aparecido restos en Qumrán que demuestran que allí vivían otro tipo de gente menos pacifista y muy distinta a los esenios. sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues mira, han aparecido fortificaciones, la torre es defensiva, ha aparecido monedas, lo sabemos por las puntas de flecha que han aparecido, por una fragua para templar armas que había dentro. mm, Ha aparecido un cementerio con más de 2000 tumbas en el que había mujeres y niños, por lo Sí, 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 tanto sí. no eran célibes, Sí, y además los mismos manuscritos de la cueva número 1 que aparecen eh, del libro de la guerra, por ejemplo, ¿no? Que determina su naturaleza meramente militar, o sí, 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 sí. incluso la regla de la comunidad, ¿no? Que habla también incluso de cómo regular los matrimonios o el cuidado de los hijos, ¿no? Cosas así. Pues Sí, todo sí. esto no se ha tenido en cuenta. Y se Ok. sigue, sí, sí, se sigue insistiendo en que es una comunidad de ascetas muy anteriores al tiempo de Jesús, Mm. bueno, y porque lo dijo Plinio el Viejo. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Plinio el Viejo también dijo que llevaban allí miles de años. ¿Cómo se pueden, no, miles de siglos, decía, cómo Mm. se puede una comunidad de hombres solo pervivir durante miles de siglos sin Sí, procrearse, ¿no? bastante En surrealista. fin, Luis Miguel, hablamos claro. antes de historiadores y ¿has tenido algún problema con la Iglesia, algún encontronazo al tocar temas en algún punto determinado a algo más delicado que de costumbre o nada? ¿O no has tenido No, ninguna... no, no, no. Yo creo que la Iglesia Católica tiene la espalda muy ancha. Y toda la Iglesia en general. Bueno, bueno, hay cosas que en la Iglesia que no se sostienen y ellos de ello y tampoco entran en polémicas, ¿no? La verdad es que no he tenido problemas ni creo que los vaya a tener, porque la exégesis bíblica está llena de contrapuntos, de teorías dispares que son tan respetables y bueno, la Iglesia va por su, en fin, va por su línea y, pero va por la línea de la fe. Yo Sí, sí, siempre me sí, muevo por la línea de la ciencia, sí. por la línea de los hechos Porque contrastados. Y decía claro, que a veces pues entronca pues una línea y la otra, la fe y la ciencia. ¿Y qué te iba a decir? Los escritores de ahora mismo pues tenemos una ventaja que podemos interactuar mucho más con los lectores que lo que hacía por ejemplo Cervantes o Lope de Vega, que no tenían internet ni estas mm, novedosas técnicas de comunicación. Entonces, no con este libro, evidentemente, que acaba de publicarse, sino con el resto, la comunicación que tienes con los lectores, cuéntanos un poco y si has tenido alguna anécdota de esta que te ha sorprendido, he dicho, pues fíjate qué curioso que me llegó un lector o una lectora que me dijo tal, tal, de otras presentaciones, otras fórmulas que has encontrado de acercarte a ti, bien a través de email, no sé si habrá pues sí. forma de contacto por teléfono, tal, tal, tal. ¿Alguna anécdota o bueno, cuál es la relación con los lectores, Luis Miguel?
Bueno, yo con los lectores tengo una magnífica relación. Yo no he tenido problemas con ellos, ni mucho menos. Eh, sí, en este vídeo que yo te comento sobre 2.500, 2.600 comentarios, Mm, no son de lectores, son de gente, la mayoría son de gente religiosa sí, que no le gusta lo que yo digo en la entrevista porque no le cuadra con su fe. sí, Entonces yo hablo de ciencia, hablo de historia, hablo de tesis doctorales que se han hecho sobre descubrimientos, sobre controversias de la Biblia, tanto del Nuevo como del Viejo Testamento, pero se hace, por supuesto, con respeto, ¿no? Eh, y algunos, sobre todo, me llama mucho la atención porque hay muchas personas de Hispanoamérica que escriben criticando cuando no se han leído el libro, criticando la entrevista. Entonces, entonces, bueno, es algo, mira, es que las temáticas controvertidas es cuando uno toca la religión y la política. Y sobre todo con las personas que no se abren a nuevas teorías y a las investigaciones. Sobre todo cuando hablamos de fe. El fideísmo. Fideísmo es creer sin ver. Y claro, creer sin ver, mm, dejando a un lado la ciencia, la arqueología y todo eso, pues bueno, la fe es un cajón desastre donde cabe todo y contra eso no puedes rebatir, claro. La fe es que está, y yo lo que intento es no mezclar la fe con la historia y con la ciencia, ¿no? exactamente, sí, sí. No estoy teniendo especial problemas con los lectores. Le estoy muy agradecido porque las presentaciones mías, mis libros se han vendido prácticamente. Ningún libro mío ha dado pérdidas. De muchos han tenido que hacerse nuevas ediciones y otros están agotados. Es decir, que no he tenido siempre buena acogida. Yo creo que es porque, por la divulgación, por mi estilo divulgativo, ¿no? Sí, Yo sí. trato de hacer extremadamente amenos los libros y siempre me pongo desde el punto de vista del lector, no Sí, del erudito, ¿no? Y trato de hacerlo muy asequible para la gente. exactamente. Pues vamos con una serie de preguntas que se las solemos formular a todos los creadores y nada. Eh, en cuestiones de piratería, de derechos de autor, ¿has tenido algún problema? ¿Te piratean mucho? ¿O cómo convives con esta, digamos, lacra del siglo XX, XXI? Que, claro, te encuentras ante la tesitura de si no das a conocer mucho tu libro, no te conocen, pero si lo das a conocer demasiado, pues caes en la posibilidad de que te pirateen y luego no lo compran. Una cosa que, bueno, que hay que intentar medir bien. Cuéntanos, Luis Miguel, tu Mira, experiencia también. bueno, yo realmente no sé si me piratean los libros o no, no sé, es que no me he ocupado de eso, ni de averiguarlo, ni no, no. De todas maneras, sí hubo una cosa que me molestó especialmente, y no es exactamente piratería, pero es otra forma de hacer daño. Y yo creo que es, mira, algunos de mis libros agotados de años atrás, lo he encontrado en reventa en otros países, en plataformas digitales y en plataformas editoriales de otros países, vendidos a precio de oro, o sea, vendidos, ofertados a 300 euros, 250 euros, 400, 500 euros. A mí eso me parece una barbaridad. ¿Y eso Eh, por qué es, Luis no Miguel? lo sé, pero yo prefiero que me lo piraten. Es decir, prefiero que lo lean gratis. Y para que se beneficien unos buitres, porque no tienen otro nombre, que están pidiendo por un libro que está agotado y que, bueno, pues está en internet. Lo vi hace un par de semanas. Y incluso manifesté mi queja en las redes sociales, ¿no? Y capturé las pantallas y digo, mirad cómo hay 3 o 4 libros míos que se están vendiendo, que lo están ofertando a precio de oro
y algún caprichoso podrá comprarlo y pagar y se va a enriquecer este pirata, ¿no? Pues Sí. para eso yo prefiero que me lo pirateen, para eso prefiero que lo lean gratis. No, no, yo siempre, en fin, no me, sé que es un perjuicio para la editorial, pero bueno, hay personas que no tienen medios económicos y que si me piden el libro, yo soy capaz de dar, porque lo lean, de mandárselo, pero lo que no me parece bien es que especulen de esa manera tan salvaje con obras agotadas, ¿no? Exactamente. Otra pregunta que solemos hacer es un poco el entorno que eliges o que usas tú a la hora de meterte en harina. Si tienes un despacho, si eliges día y noche, si te pones música. Cuéntanos un poquito, Luis Miguel. Mira, sí, yo tengo, bueno, tengo la suerte de vivir en una casa unifamiliar y entonces tengo un despacho donde paso pues la mayor parte del tiempo. Estoy rodeado de mis libros, tengo una biblioteca amplia y, y necesito silencio. Yo no me pongo música, yo la música la utilizo cuando hago deporte y tal, pero necesito, para concentrarme, necesito el silencio más absoluto porque necesito escuchar mis pensamientos. Mm, Aparte de que eh, l- hay horas en las que rindo mucho y horas en las que no rindo nada. Yo no soy un escritor nocturno como otros. Yo madrugo mucho, duermo muy poco. Yo a las 5:30 o a las 6 de la mañana estoy de pie y las primeras horas del día con la mente despejada. Luego por la tarde rindo un poquito menos y por la noche no rindo nada. O sea, entonces, prefiero las horas del día para crear y las horas de la tarde, noche, para hacer otro tipo de trabajo menos mentales, con menos trabajo intelectual. Y el software, el convencional, el Word, y no te complicas mucho la vida. Sí, sí, yo trabajo con ordenador portátil porque así me lo puedo llevar de vacaciones, me lo puedo llevar a todos lados y, sí, yo uso Word. Ya no. Además, las últimas versiones del Word son maravillosas, porque te ayudan mucho, te están alertando de erratas, de sintaxis, de ortografía, de todo, con un diccionario, con sinónimos, con una cantidad de herramientas que te facilita mucho las cosas y eso es una gran ventaja. Un lujazo, desde luego. Y en cuestión de plantearte una novela, un ensayo, ¿tienes claro el andamiaje, la estructura, o empiezas a escribir y ya pues lo que vaya surgiendo y ya pues vas un poco encaminando el texto a lo que al final pues quieres conseguir? Que esto pues hablan, hay escritores de brújula, los que no son de brújula, de mapa y tal. ¿Tú cómo te defines, Luis Miguel? Mira, yo al ser fundamentalmente un ensayista, porque fíjate que yo tengo la mayoría, aunque en los últimos años estoy sacando novelas, eh, todos los años atrás la mayor parte de mis obras han sido ensayos. Entonces el ensayista tiene que ser de mapa, absolutamente. Hay que organizarse y yo eso continúo haciéndolo. Yo me organizo, me hago mis organigramas, me hago mis estructuras y a partir de ahí empiezo a desarrollar la historia. Pero eso no quita, ojo, con que cuando estás entrando en faena, cuando estás desarrollando un capítulo, los propios personajes te están guiando, te están hablando y te están derivando a unos derroteros muy distintos a los de tu guía o tu mapa previo. Eso es algo interesantísimo que responde a la magia de la literatura. Y al final queda una novela o un resultado o un capítulo o una historia muy distinta a como la habías ideado al principio, ¿no? Y eso Mm, es maravilloso. Pero yo de entrada necesito hacerme una estructura previa y empezar desde el principio hasta el final de corrido sin detenerme mucho. Pom, 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 hasta el final. Por mm, supuesto, así va muy deprisa y luego hay que volver otra vez y ya
entretenerse más despacio y te das cuenta de los errores cometidos. No hablo de errores ortográficos, sino de errores de, de secuencia, de coordinación, de Sí, sí, verisimilitud, sí, etcétera. entiendo. Entonces, ahí es cuando a mí los personajes me hablan. Cuando tengo un contacto más íntimo con los personajes, en el que te van diciendo, no, esto no va con la estructura previa inicial y este personaje tiene que ser más malvado o tiene que ser más astuto o tiene que ser, en fin, te va pidiendo y al final pues vas cumpliendo, saltando los escalones en fin, es una labor maravillosa, ¿eh? La escritura Claro. es un trabajo muy solitario, muy desagradecido, pero al mismo tiempo te da una cantidad de satisfacciones tremenda, ¿no? Te termina llenando un montón de vacíos que otras personas pues no consiguen llenarlo. La labor de creación es fantástica. Una pregunta. Últimamente se está generando pues una serie de críticas, no críticas, sobre la inteligencia artificial. ¿Tú has hecho alguna incursión? ¿La ves como una amenaza? ¿Crees que nos va a quitar el trabajo? Que dentro de unos cuantos años van a tener que estar los que nos dedicamos a crear pidiendo en puertas de iglesias, o es una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar lo que habitualmente pues estamos haciendo, Luis Miguel? ¿Cómo la ves? Pues yo lo veo, por un lado, o sea, que esto es como cuando salió Internet, ¿no? Decíamos que, oye, que es peligroso ir a Internet con la pornografía, con tanto los pederastas, cazadores de niños, las noticias falsas, esto es una vergüenza. Pero luego Internet se ha convertido y hemos visto que ha sido una herramienta maravillosa para todo. A mí el miedo de la inteligencia artificial es que se llegue a un momento en el que las máquinas controlen al ser humano. Eso que tanto veíamos en las películas de ciencia ficción, ¿no? Ese es el miedo, el único miedo. Ahora bien, que en este momento, mira, a mí en este momento no me preocupa. De hecho, el otro día hice un experimento y lo colgué en las redes porque me hizo gracia. Puse mi nombre y digo, dime algo sobre Luis Miguel Sánchez Tostado, háblame de este autor. Y la inteligencia artificial le hizo me mandó una parrafada, mitad falsa, mitad verdadera, con un montón de errores. Sí, Y digo, bueno, todavía, todavía la inteligencia artificial tiene que mejorar mucho, ¿no? Pero no sabemos. Lo que está claro es que es necesario una regulación, ¿eh? Una regulación. Es absolutamente necesario porque si no, de aquí a unos años, a esta velocidad a la que vamos, pues las máquinas, cuando empiecen a tomar decisiones por sí mismas, bueno, pues no sé hasta qué punto, en fin, no, nos va a relegar al ser humano a meros, no sé, es que, sobre todo los escritores, ¿no? Cuando tú le digas, oye, hazme una novela sobre los manuscritos del Mar Muerto, sí, y se te ponga la máquina a hacerla, y le guste más a la editorial que la que tú escribes, ¿no? sí, sí. Entonces, pues fíjate, ¿no? En fin, no sé, yo no quiero ser tan pesimista y todavía quiero dar un margen de confianza, lo mismo que con Internet en su tiempo y lo mismo que con los libros electrónicos que decían que iban a arrasar con el libro de papel en su día y ya hemos visto que no fue así, ¿no? Así que, bueno, vamos a ser positivos. Exactamente. Yo lo veo como una herramienta y, por ejemplo, me estoy dando cuenta últimamente, como yo también escribo guiones y quizá digamos, el hándicap que tengo, que yo soy una persona que no sé dibujar. Yo, por ejemplo, escribo más o menos, pero dibujar soy un negado. Entonces, a la hora de hacerte, por ejemplo, los dibujitos para cortometrajes, que no sé cómo se llama ahora, Luis Miguel, lo que se hace, storyboards, que no me acordaba. Sí. Storyboard, pues soy un negado. Pero ahora le dices, pues hazme esto, tal, 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 se lo especifica un poquito, pero mira, esto me ha ayudado bastante para hacer cortometrajes, algo que yo no hubiera conseguido hacer
dibujando en la vida, pues eso, por ejemplo, muy bien. Pero, por ejemplo, si le dices que empieza a relacionar personajes, pues ya allí flaquea bastante, y luego también que tiene una carencia que su propio nombre pues la bautiza o la denomina, que es la artificialidad, porque claro, le falta la humanidad que sí tenemos los escritores humanos, y eso es lo que yo creo que de momento va a ser una herramienta. El que quiera utilizarla pues va a poder avanzar mucho más, y que de momento yo calculo que no me aventuraría, pero en unos cuantos años todavía pues vamos a poder seguir pues disfrutando de las obras de escritores humanos hasta que la inteligencia artificial nos desbanque. Pero bueno, yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver. Otro debate que Sí, se ha ido... Sí, sí. dime, Otro dime. No, no, dime tú. No, Dime otro debate tú. que se ha ido generando últimamente es si se nota a la hora de leer a un escritor, si ese escritor depende de la literatura para vivir, coma, o para completar sus ingresos, porque vivir de la literatura es prácticamente, no sé, una quimera, o que ese escritor pues no depende de la literatura, tiene su trabajo y complementa sus ingresos de alguna forma pues con algún libro. ¿Crees que se nota la diferencia en la intensidad de la escritura o no se nota, Luis Miguel? ¿Tú qué opinas? No, no sé, mira, no lo creo porque, mira, es muy fácil. El 97% de los escritores no pueden vivir de la literatura, ni siquiera la ayuda complementaria de las regalías les permite mejorar su vida un poco. No, no. Para colmo, el 3% de los que viven de la literatura, de las grandes ventas, Mm. de las grandes firmas, no son los mejores escritores. Por tanto, aquí tenemos a Premios Planeta o incluso finalistas del Premio Planeta que son presentadores de telediario, gente conocida, gente de la farándula, gente de... y se llevan los premios y son novelas de muy baja calidad respecto a otras a los Mm. que hacen pequeñas tiradas. No, no se nota. El rango no se aprecia, o sea, en la calidad literaria por tener un premio, por tener, sino yo lo que creo es que yo me siento indignado desde hace mucho tiempo porque de toda la cadena editorial, donde hay muchísima gente viviendo de nosotros, de los autores, todo el mundo gana dinero, menos el autor. Y Sí. esto es una vergüenza, porque fíjate que la editorial, la distribuidora, el librero, que no arriesga y se lleva el 30 o el 35%, Mm. los agentes literarios, la imprenta, todos se llevan grandes porcentajes del precio de venta público del libro. Y el autor, que ha sido el que ha dedicado años de trabajo, se lleva a lo sumo un 10% y de ahí le quitan para Hacienda, será un 6, un 8%, que estamos hablando de miseria. Sí, sí. Y para que tú puedas vivir de tu libro, por muy bueno que sea, tendrías que vender al año no menos de 25.000 o 30.000 ejemplares. Sí, 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 una barbaridad. ¿Y Eso, qué te iba a ¿y decir? quién vende esas tiradas y todos los años sacar esas tiradas, todos los años? Sí, sí. Todo. Es imposible. Y luego hay una cosa que yo no sé si ocurre en otros países, pero también me parece un poco triste, y es el hecho de que los autores no tenemos control ninguno de nuestras obras. Me refiero que no sabemos exactamente, a nosotros nos liquidan la editorial y tenemos que creerlos. Sí. No sabemos si es verdad lo que nos dicen, ¿no? Dice, se han vendido 2.000 ejemplares o se han vendido 1.500. Bueno,
no, pero ya está, o sea, tenemos que creer. No hay un sistema de seguimiento, no hay un sistema de numeración, no hay nada donde el autor pueda saber que efectivamente los libros liquidados son los libros vendidos. Exactamente. Claro, ¿Y, y eso y, es un gran problema. y qué Lo te que iba a pasa es decir? que yo, por ejemplo, le doy, ahora en este momento de mi vida, pues le doy más prioridad a que mis libros se lean en toda España por encima de otras cuestiones, ¿no? Entonces si lo importante para un autor ahora mismo, más que el dinero, es la distribución. No Exacto. basta con que tu obra te la publique una editorial, si no tiene una distribución nacional, a ti solo te van a leer en tu ciudad o en tu provincia. Y entonces, ahora mismo, sí, hombre, yo con la editorial que tengo, si das con una editorial solvente que tenga una buena distribución, eso es un gran beneficio para el autor. Sí, pero claro, la mayoría de los autores están con pequeñas editoriales que, claro, y no salen de su zona, no salen de su provincia. Exactamente. Luis Miguel, como eres un autor bastante prolífico, seguramente estarás ya pensando en el siguiente libro. Prácticamente no estás todavía terminando de presentar este y seguro que ya tienes en mente otro o incluso lo tienes ya terminado Sí. preparando para publicar una editorial. Cuéntanos un poco, sin mucho detalle para no desvelar lo que estás haciendo, pero bueno, un poquito para alguna idea. Te funciona muy bien la intuición, ¿eh? Sí, sí, Eh, efectivamente. Mira, además yo nunca escribo un libro solo. Es decir, yo siempre lo simultaneo, como mínimo 2 obras. Las simultaneo, siempre. ¿Por qué? Porque hay que hacer paradas cada 2 o 3 meses, hay que hacer mm, unos paréntesis donde dejarla en barbecho, dejar que repose y dejar un tiempo porque cuando vuelvas a esa novela te vas a dar cuenta de un montón de errores que has cometido, que si continúas con ella no lo vas a ver. Entonces, ese tiempo en barbecho no vas a estar de brazos cruzados. Estás iniciando otro proyecto o estás continuando otro proyecto que pondrás en barbecho cuando retomes el anterior. Y así yo voy capeando siempre mínimo 2 obras. Y efectivamente estoy ya concluyendo, prácticamente ya la tengo acabada, una novela, pues un thriller también, ambientado en buena parte en hechos reales, sobre la vida de 2 fascinantes personajes sobre los que me he documentado mucho, que es Arthur Conan Doyle, el mm, padre de Sherlock Holmes, sí. y el gran Houdini, que fueron amigos y enemigos durante los años 20 y a principios del siglo XX, y es una historia detectivesca, muy ambientada en sus biografías y que en fin, muy interesante. Pues eso, Con el espiritismo y la magia eh, como telón de fondo. puestos a pelear, ¿no? Sí. Exactamente. Pues cuando ya pues nos vayas comunicando que está ya a punto de estrenarse, bueno, iremos, te convocamos para otra entrevista y así volvemos a charlar, ya se me traba la lengua. ¿Qué te iba a decir, Luis Miguel? ¿Cuál es la época de la historia que más te gusta para involucrarte en una novela, ensayo, etcétera? Si hay alguna determinada. No me digas todas porque es una... No, no. Es que yo me muevo mejor en la historia contemporánea. No suelo bajar más del siglo XIX para abajo. Para novela, para ensayo sí, para ensayo puedes, pero para novela de ficción me gusta mucho el 19 y el 20. Son las épocas donde se han producido tanta modernidad, tantos acontecimientos, tantas revoluciones, tantas guerras, tantos cambios de mentalidad. Ha habido un salto tremendo
en el siglo XIX, ¿no? Incluso, fíjate, en temas bíblicos, pues en el siglo XIX marca un antes y un después, porque antes del siglo XIX la Biblia era irrebatible, Sí, sí. incuestionable. Y a partir de que surge el método científico en el siglo XIX, empieza a caerse mitos, empiezan a demostrar que no puede ser así, como dice la Biblia. Empieza la ciencia a intervenir y empieza a darse cuenta de cómo nos han estado manipulando. No solo estamos hablando de religiones, sino en política y en muchas cosas durante los siglos atrás, ¿no? Entonces, es una época que a mí me gusta mucho, el XIX y el XX. Fenomenal. Pues Luis Miguel Sánchez Tostado, ha sido un verdadero placer el estar compartiendo contigo este tiempo de radio aquí en la revista de Radio Esperantia. Lo hemos pasado fenomenal y además te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Tal como te decía antes, como vemos que no paras de escribir, en cuanto ya la editorial nos pase la reseña de tu nuevo libro, si te parece bien, volvemos a contactar y así nos cuentan un poquito de qué va, nos amplías un poco todo lo que nos has comentado en esta entrevista en pinceladas. ¿Te parece bien, Luis Miguel? Fenómeno, ha sido un placer. Oh, no, el agradecimiento es mío porque por acordaros de mí, por invitarme y he pasado un ratito muy agradable con vosotros y espero que a los oyentes les guste. Y bueno, yo os invito a leer La maldición de Jericó, que por cierto ha sido finalista en el prestigioso premio Ateneo de Sevilla y en el sexto premio Policía Nacional de Novela. Y creo que va a ser del gusto de vosotros. Ahora mismo estoy centrado en la promoción, voy a dedicar casi todo este año a promocionarlo y la próxima novela, aunque esté concluida ahora, no creo que salga en plena promoción de esta, saldrá a finales de año o a principios del que viene. Exactamente. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias y volvemos a contactar contigo, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros, un abrazo grande. Y no te preocupes si no has escuchado los enlaces de qué editorial, de cómo busco el libro, tranquilo que en el post correspondiente a este audio, pues tienes allí todos los enlaces a la editorial, a el libro, a la reseña, a la biografía del amigo Luis Miguel Sánchez Tostado, todo lo tienes allí y no hay que darle más vueltas. También tendrás pues el vídeo correspondiente que llevamos subiendo a YouTube con cada entrevista y, eso sí, todas las imágenes, excepto algunas que nos ha pasado Luis Miguel con inteligencia artificial, como vienes observando en el resto de vídeos que acompañan a las entrevistas con creadores. Recibe el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación. Esto es la revista de Radio Esperantia. Te agradecemos enormemente que hayas estado allí. Y hasta la próxima, te deseamos, como decimos siempre, que seas moderadamente feliz y muchas gracias.